Bienvenidos al Sermón de la Semana en la Iglesia Bíblica Charlotte. Oramos que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida y que Dios pueda usarlo para que le conozcas mejor. Ninguna competencia, pero muy bien los hermanos. Mucho mejor que las hermanas. Siempre. Gracias. Esta mañana vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Pedro, la primera epístola de Pedro. Entonces, si tienen sus Biblias, les voy a pedir si me acompañan. Vamos a ir a esta primera de Pedro. Primera de Pedro. Y estamos en el capítulo 1. Estamos estudiando versículo a versículo. Creemos en esta iglesia que es la única forma de poder conocer, la palabra del Señor, de estudiarla, de aprenderla. No se puede andar tomando por aquí y por allá. Tenemos que tener, ¿verdad?, un estudio constante. Así podemos seguir la idea de quien está escribiendo. Muchas veces, mientras les doy tiempo que encuentren primera de Pedro, muchas veces, ¿verdad?, escuchamos predicaciones que son buenas, pero una semana aquí, una semana allá, es difícil poder tomar el contexto y entender el mensaje, el hilo de pensamiento que los autores tenían. Entonces, esta mañana vamos a estar en primera de Pedro y nos toca un pasaje interesante, desde el versículo 13 en el primer capítulo hasta el versículo 17. Normalmente nunca cubrimos tanto, pero vamos a tratar de alcanzar esta porción de la Escritura. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor y después vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Señor, nos presentamos delante de ti con corazones gozosos, Señor, con la ilusión de que tú nos hables. Te deseamos, Señor, y oramos y pedimos y clamamos que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Padre, que esta no sea una mañana más, que esta sea una mañana en la cual podemos descubrir verdades acerca de ti, que salimos diferente de cómo entramos, conociéndote más, reconociendo cosas que estamos haciendo mal, apoyándonos en cosas que estamos haciendo bien y que tenemos que hacer aún mejor. Y te damos gracias, Señor, porque es tu palabra la que es perfecta, es tu espíritu el que obra en los corazones de tu pueblo, Señor, para que las podamos poner por práctica y por obra. Bendice este tiempo, Señor, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya estamos en el versículo 13, pero como hace un par de semanas, ¿verdad? Veníamos de la entrada triunfal, veníamos de la resurrección, que hoy fue lindo cantar, celebrar a Cristo, celebrar, ¿verdad? Hay que constantemente estar recordándonos de que servimos a un Dios vivo que está aquí con nosotros. Tenemos que volver un poco a conectarnos con esta carta de Pedro. La primera parte, el primer capítulo, es sumamente fácil de dividir. Lo podemos dividir en dos. Del versículo 1 al versículo 12, Pedro nos explica qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y del versículo 13 en adelante, Pedro nos va a mostrar cuál tiene que ser la respuesta de los creyentes de acuerdo a lo que Dios ha hecho. En los primeros versículos, ¿verdad?, vimos que Dios lo que hizo fue elegir. Eligió un pueblo para ser santificado, para ser su pueblo especial, y hablamos sobre la doctrina de la elección. Vimos que fuimos elegidos para tener una esperanza viva, que hay una herencia incorruptible, dice el versículo 4, incontaminada, inmarcesible, que está en el mejor lugar, está en los cielos, está donde nadie la puede tocar. Después vimos, ¿verdad?, que nos dice que somos guardados, el versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe, que esa seguridad que tenemos es algo real, es una esperanza cierta. Y después vimos en las últimas semanas, ¿verdad?, sobre esta salvación que fue, los profetas la profetizaron, que la gente del Antiguo Testamento la vio, que los ángeles también se le fue revelada. Pero vemos también ahora que viene una consecuencia por esta salvación que hemos recibido. Pedro nos va a ayudar en estos capítulos estos versículos del 13 al 17, cuál tiene que ser la respuesta. Y tenemos que entender que la salvación es el comienzo de la vida cristiana, no es el fin en sí, es el comienzo de la transformación. Nosotros hemos estudiado que la salvación, ¿verdad?, la podemos ver en tres tiempos. Hay una salvación pasada, una salvación presente y una salvación futura. Hemos sido salvos porque en la mente de Dios nunca hubo error o contradicción de aquellos que iban a ser sus hijos.
Hay una salvación presente porque los que hemos creído somos salvados continuamente de la paga del pecado. Y va a haber una salvación futura en el tiempo que nos presentemos delante de Dios y seamos salvos por completo. Entonces, la salvación implica cambio. La salvación implica transformación. Y en este pasaje, antes de leerlo, para que lo tengan en mente, Pedro quiere mostrarnos tres cosas en las cuales tiene que haber una respuesta del creyente. Primero, tiene que haber una respuesta en esperanza. Segundo, tiene que haber una respuesta en santidad. Y tercero, tiene que haber una respuesta en la forma que nos dirigimos y que honramos a Dios. Vamos a leer juntos este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y vamos a estudiarlo juntos, porque de esto se trata también la prédica o la enseñanza. Cuando estudiamos un pasaje así, ¿qué es lo primero que tenemos que notar? Los verbos. Los verbos marcan la acción. Los verbos que marcan la acción, que son más importantes para nosotros, son los mandatos, son los imperativos, porque son los que gobiernan. Usted dice: pero pastor, ¿cómo usted llegó a esto que nos acaba de decir de la esperanza, la santidad y la honra? ¿Verdad? Porque cuando uno lee el pasaje se da cuenta que los verbos, ¿verdad? Hay diccionarios que nos ayudan, que son los imperativos. Ahí hay tres. Está esperad, está en el 15 sed, y se repiten sed santos, y por último está en conducidos. Lo primero es esperad, ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿verdad? Esperad, es un mandamiento, tener esperanza en lo que viene. En el segundo, en la santidad, dice sed santos, no es opcional, es un mandamiento. Y lo tercero habla de nuestra forma de vida, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por eso son los tres puntos, son las tres ideas centrales que Pedro quiere que tengamos en mente. Entonces lo primero que vamos a ver es que el creyente o la persona que ha nacido de nuevo tiene que responder en esperanza. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cada palabra que está en la Biblia es importante. Nosotros creemos en la inspiración total y plenaria. Cada palabra que está ahí, Dios la puso con una razón. Y si bien es cierto que nosotros tenemos la Biblia en español, que es la traducción de una traducción de una traducción, nosotros creemos, ¿verdad?, que el Dios Todopoderoso que habló y dijo, como estudiaron los hermanos en la escuela dominical, que con una voz transformó el agua en vino, que las cosas fueron creadas de lo que no hay a lo que hay. Él perfectamente puede haber mantenido, ¿verdad?, la Biblia fiel para nosotros, y seguro que lo ha hecho. Entonces digo que esto con cada palabra, porque ¿cómo comienza el versículo 13? ¿Qué dice ahí? Por tanto. ¿Qué les da la idea del por tanto? El por tanto dice: bueno, les dije todo esto, esto es lo que Dios hizo con ustedes. Por tanto, ahora de esta manera, en consecuencia de, por motivo de, ahora ustedes tienen que actuar de esta manera. Tienen que actuar con esperanza. Tienen que responder en esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, ¿verdad?, hay algunas cositas que podemos recapitular o repasar de la esperanza. La esperanza, primero, es ver la naturaleza. En este mismo capítulo de Pedro, al principio, nos dice que nuestra esperanza es viva y que tenemos una herencia eterna, tenemos una esperanza cierta. Primera de Pedro 1, 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible. Lo primero que tenemos, que el creyente tiene que responder, es en esperanza. Pero la esperanza nuestra no es una esperanza en algo: ¿será esto o no será esto?
Uy, tengo esperanza de bajar de peso este año. No, si no cierra la boca, hermano, no, no va a bajar. No, no, esta es una esperanza, sí, tengo esperanza en ganarme la lotería. No, no, eso es esperanza en algo que probablemente no pase. Pero la naturaleza de nuestra esperanza es que es viva y que es para una herencia. La esperanza se manifiesta en la Escritura como una de las virtudes supremas que los creyentes tienen que tener. En 1 Corintios 3:13, cuando termina el capítulo del amor, Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero la esperanza aparece ahí. De hecho, cuando vemos el inicio de algunas de las cartas del Nuevo Testamento, Pablo anima a las iglesias, reconoce porque sé el amor que tiene, porque sé la fe que tiene, porque sé la esperanza que tiene. Por eso Pedro quiere recordarle a esta gente, no nos olvidemos, a la gente que Pedro le está escribiendo, es gente que está escapando. Es gente que está en tribulación, es gente que está sufriendo, es gente que tuvo que salir de su país dejando todo atrás y estar en un lugar donde está siendo perseguido por lo que cree. Entonces Pedro le dice, hey, ustedes tienen que responder con esperanza. La esperanza, decimos, es una virtud, la esperanza es viva. ¿Y dónde está puesta nuestra esperanza? Que lo estudiamos bien la semana pasada, pero vamos a darle un pincelazo nomás. Vamos a tomar este versículo, Hechos capítulo 24, versículo 15. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Quiere el lado práctico de la esperanza? El lado práctico de la esperanza es que cuando usted no esté más acá y su cuerpo esté bajo la tierra, va a resucitar para estar con el Señor. Y mire qué interesante, y no nos vamos a ir mucho porque si no podemos irnos por las ramas, pero dice que hay resurrección así de justos como de injustos. ¿Quiénes son los justos? Son los que han recibido a Cristo. ¿Quiénes son los injustos? Los que han muerto sin recibir el perdón de pecados de Cristo y ahora tienen que hacerse cargo personalmente de la deuda que tienen delante de Dios. Esa es la esperanza, hermanos. La esperanza es que un día vamos a resucitar. Tito lo pone aún más claro y nos muestra que esta es la esperanza de vida eterna. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano, esa es la esperanza. Eso es lo que Pedro quiere recordarle a esta gente. Sí, está bien, oye, perdieron su hogar. Sí, está bien, saqué a un presidente malo, lo sacó corriendo de su país. ¿Sabe qué? Estaban ahí, ahora están en otro lugar, dejaron todo atrás. Y donde llegaron, no los están tratando bien. Los están persiguiendo. Les están quitando aún más cosas. Su vida está en peligro por lo que creen. La esperanza que Pedro quiere que esta gente tenga es una esperanza viva, es una esperanza en la vida eterna, una esperanza en la resurrección. Y dice ahí, mire el versículo que estamos estudiando, dice, ceñid vuestros lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, esperad por completo. ¿Sabe lo que quiere decir ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Es pensar. La batalla del cristiano comienza en la mente. Ceñir los lomos habla de preparación, de disciplina, de intención. Hermano, la batalla nuestra está acá. Es que está acá. Por eso necesitamos la iglesia. Porque cuando tenemos alguna ovejita que se nos está cayendo así, hay que agarrar. Venga acá. Se quedó sin esperanza, yo le comparto de la mía, hermano. ¿Por qué? Porque no todos siempre vamos a tener la mente en el lugar correcto. Pedro lo va a decir más adelante, pero no se puede vivir una vida en santidad con una mente desordenada. Esto de la esperanza es algo que tenemos que recordar. Hermano, en vez de mirar, y yo le hice chiste a los hermanos, tenemos algunos hermanos, ¿verdad?, que fueron de Perú a votar y yo les hago el chiste y los llamo y le digo, no, hermano, hay que ocuparse de los negocios del cielo y no de los negocios de la tierra. Está bien ir a votar, es un deber cívico, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero nuestra prioridad, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Bueno, algunos son hondureños, otros son americanos, algunos son uruguayos, no sé, tenemos por todos lados acá. Tenemos un americano, ¿verdad? Varios americanitos. Pero ¿dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo, donde esperamos al Señor, Filipenses 3:21. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra preocupación? ¿Dónde tiene que estar nuestra mente? ¿Dónde tiene que estar nuestra esperanza? Es en lo que viene. Bueno, yo creo que nadie, ningún pastor, por más bueno que sea, puede explicar realmente lo que va a ser cuando estemos en la presencia del Señor. Algunos se visualizan las calles de oro y que no sé cómo va a ser, porque la Biblia da ejemplo.
Pero lo que sí sé es que vamos a estar con el Señor para siempre. Y para siempre. No un tiempito. Lo que usted crea que pueda estar sufriendo en este tiempo de este lado del sol, no se compara con lo que va a disfrutar en el futuro. Y Pedro dice acá, ¿verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y vamos a ver por qué más adelante la batalla es en la mente. Y dice, esperad por completo en la gracia. No parcialmente, no solamente como una emoción, completamente. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? El gran problema que todos tenemos es que cuando vienen los problemas nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos a dónde vamos. Dejamos que las circunstancias temporales afecten nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro semblante. Yo no desconozco que hay una guerra entre este país y otro país. Yo no desconozco que hay gente que lamentablemente está perdiendo su vida. Yo no desconozco que hay personas que están pasando situaciones difíciles. No lo desconozco. Pero lo que sí sé es que tengo que poner mi mente y esperar por completo en la gracia. Que yo no puedo tener un recordatorio de la esperanza que tengo como cristiano los domingos que vengo acá. Porque hay gente que viene a la iglesia viene a comer come el domingo nomás. Yo les veo la pancita todo y acá todos comemos varias veces al día. De hecho, algunos hermanos vamos a tener que empezar a ponernos dieta porque estamos medio gorditos. Pero la verdad es que no, hay gente que viene a la iglesia y viene los domingos y se alimenta y escucha la palabra. No es suficiente. Usted tiene que leer la palabra en su casa, tiene que venir y participar en la iglesia. A veces, ¿verdad? A los cristianos se nos tilda de fanático. Y sabe que yo no tengo problema con él. Yo sí soy un fanático del Señor. Yo quiero pasar todos los días que pueda con mis hermanos en Cristo, estudiando la Biblia, animándonos, recordándonos de esta esperanza, y no solamente un momentito los fines de semana. La esperanza, decíamos que esta esperanza cristiana no es un deseo, no es un I hope, no es eso. Esa es la esperanza que no cuenta. La de nosotros es algo ciertísima. Tito 2:13 dice que aguardamos la esperanza bienaventurada, la esperanza feliz. La vida de nosotros está orientada hacia el futuro. Dice Pablo en Romanos 5:2 que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué vamos con esto? ¿Qué aplicación? Que es lo que le acabo de decir. Cada vez, hermanos, que sienta que sus problemas son más grandes que su situación, recuerden quién tiene que tener esperanza. Cada vez que sienta que el presente está controlando su vida, recuerden lo que viene por delante. Porque eso es lo que Pedro quiere hacer. La Biblia no fue escrita, este pedazo no fue por nosotros, pero fue para nosotros. Pedro le escribió a esta gente que estaba atravesando una circunstancia difícil, pero también fue para nosotros. Porque de alguna manera nosotros en toda la vida vamos a atravesar situaciones difíciles. El cristiano que no tiene problemas no es cristiano. El cristiano que todo le va bien no es cristiano. El que no tiene problemas de salud, no se pelea en la casa, no tiene suegra, no tiene ningún problema. Ahora todo el cristiano así ese no existe. Nosotros estamos llamados a tener problemas y a estar dificultad. Capaz que no le explicaron, pero cuando uno recibe a Cristo, todo el paquete, le dieron el combo entero. Es el combo de la parte de la salvación, pero también es el combo de la parte de la persecución, del sufrimiento, de los problemas. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Y si hay Dios, ¿quién está? Está Satanás. Satanás cuando se fue, no se fue solo. Se fue con un tercio de los ángeles del cielo. Algunos dice ahí en Judas que están en prisiones, pero hay otros que están acá. Y están tratando de que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. No podemos estar atrapados en lo temporal, dominados por el presente, enfocados solamente en los problemas. No, hermano, tenemos esperanza. El creyente verdadero vive mirando hacia adelante. Y lo que decíamos una vez más es acá. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tu manera de pensar va a determinar tu manera de vivir. Dicen Proverbios, así como el hombre piensa en su corazón, así el tal es. ¿Verdad? Lo que tú piensas es lo que tú eres. La batalla está en la mente. ¿Verdad? Yo soy de Uruguay. Nosotros los uruguayos tenemos un problema, ¿verdad? Que durante tantos años nos han mentido que somos buenos al fútbol, que nos creemos que somos buenos. Porque mentalmente somos así.
Es algo cultural, es algo que otros países no tienen. Y yo siempre digo, mi papá me mintió. Mi papá me mintió desde los 6 años hasta los 12. Cada vez que me llevaba al entrenamiento de fútbol, tú eres bueno, tú puedes, tú eres bueno, tú puedes. Adivinen qué, terminé jugando 20 años fútbol profesional. Fue la mejor mentira que me pudieron contar. ¿Por qué? Porque en la mente uno puede y puede. Entonces, como uno piensa, es como uno es, ¿verdad? No sé, van pasando los años y a uno ya le empiezan más los dolores, ¿verdad? Entonces, oh. Pero cuando uno se está quejando todo el tiempo, es como que al final le duelen más las cosas, ¿o no? ¿O no? ¿O soy yo el único que me quejo de, no. Uno se queja y más le duelen las cosas. Son más preocupaciones. La manera de pensar tiene mucho que ver. Entonces, lo primero que aquí el texto nos enseña y que Pedro quiere que sepamos esta mañana es que los creyentes tenemos que responder con esperanza, con una esperanza que es intelectual, que no es en algo incierto, que nuestra mente domina lo que nosotros somos, que tenemos que mirar por lo que viene, no preocuparnos tanto de lo terrenal. Mire que no esto para que no es para que no deje de trabajar, para que no deje de hacer cosas, para que deje. No, esto no. Obviamente que estamos en el mundo y no somos del mundo. Pero Pedro lo dijo por ahí, somos ¿qué? Peregrinos. Estamos de paso. O sea, ¿para qué vamos a estar invirtiendo toda nuestra energía, toda nuestra fe, todos nuestros talentos en algo que no nos vamos a llevar? Bueno, acá puede trabajar, porque nosotros los hispanos somos buenos en eso. Si hubiera 8 días en la semana, ¿sabéis qué hacemos? Trabajamos 9. Si hay 24 horas, vamos a pedir 2 horas más al Señor para poder trabajar más. ¿Pero qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? El carro que se compró no se lo va a llevar. El Xbox no se lo van a llevar, ¿verdad? Los videojuegos es que no se lo van a llevar. Entonces son cosas que son temporales, cosas que tenemos que disfrutar porque Dios nos permitió tenerlas. Pero si el fin nuestro está enfocado en lo terrenal, hermano, estamos equivocados. Porque lo terrenal lo tenemos y no lo tenemos. Hablaba con un hermano el otro día que tenía un negocio y lo logró levantar. Y justo hablé con él y le pregunté porque ¿quién estuvo acá en el 2008? Cuando se vino todo así abajo. ¿Cómo se acuerda? Y de un día para el otro se terminó todo. No había trabajo, se cerraban las cosas, no había nada. Se vino todo. Se terminó una crisis tremenda. Y el hermano había construido un gran negocio. No me acuerdo qué hacía, ponía las líneas, algo así. Tenía un negocio, creo que había construido. Le había ido súper bien. Y de la noche a la mañana perdió absolutamente todo. Perdió la casa, las casas, perdió la compañía. Y ahora, después de tantos años, se levantó y yo estábamos conversando y de la nada él pastor, yo ahora me doy cuenta que estaba tan enfocado en todas esas cosas. Son cosas pasajeras, son cosas terrenales. Mire que el trabajo y el dinero son buenos, pero son un medio, no es el fin. Si usted está solamente trabajando para ganar cosas y acumular cosas que ni siquiera se va a llevar. Mis 3 hijos saben, de mí lo único que les va a quedar va a ser deuda. Nada. ¿Para que se estén peleando? No, nada. Uno se va y no se puede llevar absolutamente nada. Responder en esperanza. Cuando tenga problemas, cuando tenga dificultad, mire para arriba. Mire para dónde va. No mire dónde está. Mire lo que le espera, no lo que tiene. Y no mire lo que tiene el de al lado, porque a veces siempre nos parece que el pasto es más verde del otro lado, pero no es. No es. Lo segundo que Pedro quiere que aprendamos acá es el segundo verbo que vimos. Dice, en el 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Versículo 15, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es una cita de Levítico 11, 44 y 45 y 19, 2. Entonces la segunda cosa que el creyente tiene que responder es en santidad. Es en santidad. La palabra santidad, agio, significa separado, apartado. Nosotros somos santos posicionalmente porque hemos sido apartados del mundo para Dios. Eso es la iglesia, eclesia, los llamados afuera. Ahora también tenemos que apartarnos, separarnos, y ahí es nuestra participación del pecado. La santidad es igual a la obediencia. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Cristo dice, si me amáis, ¿qué haced?
guardáis mis mandamientos. Si realmente amamos al Señor, entonces vamos a obedecerle. Juan, que parece que le gustaba el tema, porque Juan es tan lindo de estudiar, porque Juan no tiene gris, ¿verdad? O eres luz o eres tiniebla, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O amas o estás muerto, o asesina, ¿no? Él lo tiene, él, viste, como que no tiene la línea ahí en el medio, él la tiene súper clara. Y al final, en su primera carta, en 1 Juan 5, 2 y 3, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Quiere decir que no solo muestro mi amor a Dios cuando lo obedezco, sino también cuando estoy amando a mis hermanos. El versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Se nos llama a no conformarnos a los deseos que teníamos antes cuando éramos pecadores en nuestra ignorancia, sino a ser santos. ¿Qué pasa? ¿Siri quiere predicar? No. Si nos creemos en la inteligencia artificial ahora. No, Siri, quédese ahí. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de sostener. Hermano, obedecer a Dios no es difícil de entender, es difícil de hacer, ¿verdad? Dios te dice no haga, y tú, pero. Ya le dije, el otro día tuve una reunión con unos hermanos americanos, y entonces hablaban bien, y en un momento decía, pero, y a la tercera que me dijo pero, le dije, no me digas más nada. Todo lo que vas a decir después del pero, niega todo lo que dijiste antes. Oh, Luisito, qué bien te ves esta mañana, así, afeitadito y peinadito, pero no te bañaste, ahí pobre Luisito, lo matamos. ¿Verdad? ¿Qué hice? Todos los piropos que le había tirado antes, ahí llegó. No, el pero no va. Y nosotros cuando queremos obedecer a Dios, a veces ponemos el pero. No, señores, pero. Pero no puedo. Este es mi preferido, pero no tengo tiempo. Ustedes saben cómo se pastor, si yo le pido algo para ayudar en la iglesia y usted no puede, dígame, no quiero. No me diga no tengo tiempo. Porque cuando alguien me dice no tengo tiempo, es mentira. El tiempo uno se lo hace, ¿verdad? Cuando uno quiere tiempo para sus cosas, se hace tiempo. ¿O no? ¿Verdad? Sí, yo quiero hacerme las uñas, no importa que la casa se caiga, me voy a hacer las uñas. ¿Verdad? No es mi caso, pero, ¿verdad? Los hombres, hay un partido de fútbol y acomodamos todo el calendario. De hecho, hermano, no va a haber iglesia durante el Mundial. No, mentira. Si la Uruguay llega a llegar a la final, olvídense, consígase otro pastor. Si les voy avisando ahora, renuncio. No. Pero, ¿verdad? Y les digo esto porque es que yo me acuerdo en mi país, en Uruguay, ¿verdad? Cuando jugaba nuestra selección y jugaba en Europa o en Asia, y los partidos eran a las 2 de la mañana, 3 de la mañana en Corea-Japón. Me acuerdo de Corea-Japón en 2006. Hermano, usted iba a Uruguay desde las 2 de la mañana a las 6 de la mañana y todo el mundo mirando partidos. Era como de día. Al otro día tenían que trabajar, pero uno se preparaba, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo. Cuando queremos obedecer al Señor, podemos. Quizá uno de los pasajes más lindos en la obediencia está en Lucas capítulo 6, versículo 46. Cristo se da media vuelta a todos esos que le decían Señor, Señor, y él le dice, ¿por qué me llamás Señor y no hacéis lo que yo digo? Esa es la marca del creyente. Ese es el camino a la santidad. Es la obediencia. No hay shortcut, hay que obedecer. Y se puede. Y no sé si es la experiencia, ojalá que sea. Mientras más uno obedece, más bendiciones ve en su vida. A veces ve más lucha, pero esas luchas que tiene por usted obedecer se muestran luego en bendición. Y yo la verdad que el corazón del pastor a veces se siente, porque yo trabajo en la iglesia. Yo paso todo el día con cristianos. Yo no estoy luchando con otros compañeros en alguna cadena de supermercados que no conocen al Señor y que están tratando de hacerme la vida imposible porque quieren tener ellos un mejor lugar. Yo no soy un mecánico que viene alguno que me quieren quitar mi trabajo para ganar ellos. No, no. Yo no trabajo en ese ambiente. Yo trabajo acá en la iglesia, son todos pastores, misioneros, pero imagino que obedecer en ese contexto no tiene que ser fácil. ¿Y qué pasa si estás todo en el trabajo y están todos robando algo y tú eres el único y dices, no, eso no? ¿Verdad? Y a nuestros jóvenes que están en la escuela, ¿verdad? Que están estudiando,
No, no, la inteligencia artificial, leí el otro día, ¿verdad? Que hicieron un estudio, no me acuerdo en qué universidad acá, 2 personas, ¿verdad? Que le pedían que pensaran sobre un problema. Y uno usaba la inteligencia artificial y otro pensaba. El que usaba la inteligencia artificial tenía una reacción mental del 20%, mientras que el que pensaba del 70%. Y estudiaron y se dieron cuenta que la inteligencia artificial es algo que usted lo usa y no solamente que pierde su capacidad de pensar, sino que causa un daño que continúa. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces cuando están nuestros jóvenes ahí, ¿verdad? Que están en medio de una situación donde es más fácil hacer trampa y que todos están haciendo trampa. Pues yo les soy sincero, hermanos, yo estoy a la edad de los jóvenes y alguien viene con la respuesta del examen y me las pasa, y yo no sé, tendría que ser bien espiritual ese día para decirle, no, 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 apártate de mí, Satanás. No, pues difícil o no es difícil. Cuando alguien viene, ¿verdad?, a seducirte con una mentira, que hagas algo que te va a ir. Yo sé que el camino más duro es el de la obediencia, pero cuando queremos decirle al Señor que es nuestro Señor y mostrárselo, se hace obedeciendo, ¿verdad? Y hay algo que a los padres nos gustan, y es que nuestros hijos nos obedezcan porque somos sus padres, no porque hay consecuencias. Tenemos un problema ahí en la primera fila, estoy mirando. Pero ¿por qué los papás, o los que somos papás, a usted le gusta a su papá gritarle a su hijo y que le obedezca porque le tiene miedo? No. Queremos que nos obedezca porque nos ama. Queremos que nos obedezca porque él sabe, aunque no lo manifiesta externamente, él sabe que lo que el papá le está diciendo es que el papá sabe y ya pasó por eso y quiere lo mejor. Y de repente no es popular para él, de repente no le gusta, pero el papá sabe porque ya pasó por eso. Eso es exactamente igual con el Señor. Deberíamos estar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, si alcanzamos, aterrorizados con las consecuencias de ser cristiano y desobedecer a Dios. Pero nosotros tendríamos que obedecerle, no solo de palabra, sino de hecho, en respuesta a lo que Él ya ha hecho, que es lo que Pedro nos está diciendo acá. Hemos sido escogidos, hemos sido salvados, tenemos una herencia incorruptible, tenemos una esperanza viva. Por eso tenemos que ser obedientes y vivir en santidad. Ahora, eso nos separa totalmente de la gente que no tiene una relación personal con Dios. Y cuando digo eso, déjeme ponerlo bien claro. La persona que no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador nunca va a poder obedecer. Nunca. Quizá pueda mostrar manifestaciones externas de un cambio, pero nunca va a poder obedecer de corazón. ¿Por qué? Porque sigue estando en guerra con Dios. Hay un contraste entre nuestra obediencia y la obediencia o la desobediencia, la falta de obediencia de los que no creen en el Señor. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Pablo dice, en lo cuales, hablando de esta gente, los que no son creyentes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay gente que no puede obedecer a Dios. Hay gente que no puede obedecer a Dios porque no lo conoce, porque no sabe, porque no tiene la capacidad que tenemos nosotros de tener el Espíritu Santo que nos ilumina, que nos ayuda, que nos redarguye, que nos enseña. En Romanos 8, 7 a 8 nos dice un poquito más de esto, de la gente que está en esta condición. Dice, porque cuanto estos viven de esta forma, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La gente que no tiene a Cristo sigue los deseos naturales, los deseos pecaminosos que todos tenemos, pero nosotros tenemos la capacidad de decir no, ellos no, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, no quieren y no pueden. Y dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Pablo completa esta idea cuando le escribe a Tito, Tito capítulo 1, versículo 6. Dice que hay gente que profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y quiero que preste atención a esa gente, profesan conocer a Dios. Mi abuelita decía, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? No todo el que dice que es cristiano. ¿Quiere la versión bíblica de no todo lo que brilla es oro? Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Cristo le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre.
En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Y Cristo los va a mirar y le va a decir, apartados de mí. Nunca los conocí, nunca tuve una relación personal con ustedes. Hacedores de maldad. Hay gente que profesa ser cristiana. Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, amo a Dios, yo voy a la iglesia, pero con los hechos lo niegan. Hermano, es mucho más importante lo que usted dice que lo que usted hace. Si alguien te dice te quiero, pero los hechos muestran algo diferente, no te quiere. Lo siento. Si hay alguien que te dice esto es así, así, pero actúa de una manera diferente, entonces no te quiere. Entonces imaginen lo que está pasando acá. Estamos hablando de la santidad, estamos hablando de la obediencia, de que nosotros podemos obedecer, que hay un grupo de personas que no conocen a Cristo y que no pueden obedecer, que están sujetos a los deseos de la carne. Y esta gente alguna profesan conocer a Dios, pero lo que hacen lo niega totalmente. Bueno, yo a veces estoy cansado de hablar con gente que uno lo invita a la iglesia, trata de predicar el evangelio. Bueno, cansado en el buen sentido de la palabra, porque ese es el llamado del Señor. Entiéndame que es una expresión idiomática, ¿verdad? Jamás me cansa hablar de Cristo con las personas. Pero la gente cuando agarra y dice, pero es que este dice que es cristiano, pero hace esto. Pero este dice que ama al Señor, pero mira lo que hace. Entonces a la tercera queja yo lo miro y le digo, bueno, preocúpese usted, porque la que se va a ir al infierno o se va a ir al infierno es usted, no es la otra persona. Porque la salvación es personal. Porque nosotros tenemos la tendencia de poner los ojos en lo que las personas hacen y no en el Dios a la que las personas deben obedecer. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para esta santidad? Es no conformarse al pecado. No porque todo el mundo lo haga, yo lo tengo que hacer. Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, no conformarse, transformarse. El pastor está tomando para la maestría, que ya casi vamos terminando, una clase que se llama ética cristiana. Entonces la ética es una filosofía, una forma de vida. Pero antes de estudiar la ética cristiana, uno tiene que estudiar la ética que no es cristiana para comprender. Entonces hay una ética que está muy de moda, que es la ética situacional. Entonces la ética situacional dice que yo puedo hacer lo que quiera mientras la situación lo permita, básicamente. Entonces, ¿qué se llega con eso? Dice, no, la norma de verdad, porque verdad nosotros tenemos una ética cristiana porque nuestra forma de vida, nuestra forma de conducirnos está basada en la Biblia. Nosotros creemos en una verdad absoluta que nos dirige, que nos guía, que nos enseña. La verdad está en la palabra y se terminó. La Biblia lo dice, lo hago. La Biblia dice que no lo hago, no lo hago. La Biblia no dice nada, oro y busco por que el Señor tenga discernimiento al respecto. ¿Y a qué voy con esto? No conformarse, porque una de las cosas que la gente dice, si todo el mundo lo hace, tiene que ser bueno. Todo el mundo hizo esto, tiene que ser bueno. Pero si no importa, es un pecadito chiquitito. ¿Cómo que un pecadito chiquitito? Bueno, yo creo que nos vamos a sorprender de lo grave que es el pecado para el Señor. Y en las casas nos manda a ser santos. No se conformen al pecado. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, pastor, yo soy así. Miserable, ¿qué va a ser así? ¿Querés ser así? La gente sí cambia cuando quiere. No, yo soy así. Yo soy enojón así. Mira que yo la usé, dice, no, yo tengo ese carácter. Y alguien me dijo, no, pastor, usted no quiere cambiar. Y me quedé pensando. Dije, tiene razón. Porque uno puede cambiar. El secreto es no conformarse al pecado. Y no queremos entrar ahí porque lo hablamos un poquito, pero dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El día que entendemos que la batalla se gana acá y se pierde acá, vamos a estar mucho más preparados para vivir una vida que agrade al Señor. Cuando está hablando de la vida pasada y la vida nueva, Pablo dice en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestras mentes y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, justicia y santidad de la verdad. Leímos 3 versículos, 3 verbos. Despojados del viejo hombre, renovados en la mente y vestidos del nuevo. Este es un proceso constante.
Hay un proceso constante, ¿verdad?, de abandonar, de despojar cosas del viejo hombre. Le digo algo, no vamos a terminar de despojarnos cosas del viejo hombre hasta que no estemos en la presencia del Señor. Yo conocí a Cristo en noviembre del 2005. Va a ser 21 años de creyente, de que conozco al Señor, ¿verdad? Y hasta el día de hoy sigo encontrando cosas del viejo hombre que está viciado, que son engañosas, cosas que uno hizo por mucho tiempo antes. Porque es verdad que es más fácil aprender una cosa nueva que quitarse un hábito malo. No, es más difícil quitarse el hábito malo que aprender una cosa nueva. Porque el hábito malo te dio placer, te dio resultado, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es que tenemos que despojarnos de eso. Esa es la manera de vivir en santidad, despojarnos de lo que nos estorba. Ahí por el escritor de Hebreo dice correr con paciencia, quitarnos el peso que tenemos extra y renovar ¿qué? El espíritu de nuestra mente. Hermano, nosotros no somos tan inteligentes como creemos. En la cabecita de nosotros tiene una capacidad limitada. Lo que usted mete ahí es lo que usted va a poder sacar después. Si usted llena su cabecita con cosas que no tiene que poner, primero que de acá van a salir cosas que no tienen que hacer y acá va a estar lleno de cosas que no tiene que hacer ni que decir. Ahora, si usted está llenando esto con la palabra del Señor, está llenando con pasar tiempo con personas que le sumen, con hermanos, ¿verdad? Hermanos que no solo le digan, oye, qué bueno, estoy orando por ti, sino que de vez en cuando, hey, hermano, ¿qué pasó? ¿No lo vimos en la iglesia? ¿Está todo bien? Que lo vaya a visitar. Eso algo les vamos a contar, vamos a comenzar a hacer después. Renovar el espíritu de la mente y vestidos del nuevo hombre. Son acciones. Y eso es lo que quiero que entendamos. Pedro está haciendo a esta gente que los creyentes tienen que responder en santidad. Es obediencia. Que es de obedecer. Que no hay que conformarse, que hay que renovar la mente. Sí, por ahí. Y podemos, porque tenemos una nueva vida en Cristo. Hermano, no importa qué difícil a usted le parezca cambiar el hábito con el que está luchando. Y todos tenemos un pecado oculto. Ahí vamos a ser sinceros. Todos tenemos algo, ¿verdad? Si no, está en la iglesia equivocada. Acá somos todos pecadores tratando de abandonar lo viejo y vestirnos de lo nuevo, ¿verdad? Todos tenemos algo contra lo que luchamos. Ahí es cuando hay que volver a que tenemos una nueva vida en Cristo, que hay que despojarse de ese viejo hombre. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahí en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, el que tenemos ahora, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y hay otros pasajes donde se nos llama a ser santos. 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a vivir una vida común y corriente. Nos ha llamado a vivir en santidad para Él. ¿Sabe cuál es el estándar de la santidad? Dios mismo. Por eso Él dice, sed santos, porque yo soy santo. En Mateo 5:48 dice, ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En Levítico al comienzo leímos, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dice, santos seréis, porque yo, santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. No os conforméis a este siglo, no vivamos como antes, no dejemos que el mundo nos moldee. Hermano, hoy estamos en una lucha que la iglesia de Cristo lamentablemente ha dejado entrar. El mundo ya no está golpeando la puerta, está sentado acá con nosotros. Hay muchas de las cosas que hacemos que no nos acercan a Dios, sino que nos alejan del Señor. Y yo me he dado cuenta en estos años de que las cosas que más me separan de Dios no son las que son intrínsecamente malas. Mentir, engañar, cometer adulterio, golpear, insultar, robar, claro que me va a separar del Señor. Pero de repente hay cosas más sutiles que el mundo pone en la iglesia, ¿verdad? Que nos separan de lo que es la verdadera adoración, que nos separan de lo que es estudiar la palabra del Señor, que nos separan de lo que Dios quiere. Y lamentablemente eso pasa.
Hermano, yo no soy, ustedes me conocen, yo no soy legalista. Si su iglesia va a una iglesia donde la quieren vestir de cierta manera, hagan lo que sea. No, yo no voy a andar discutiendo con eso. A mí me tengo problemas cuando veo iglesias en que la iglesia está toda oscura. Y ahora estamos en este salón. Pero el día que tengamos nuestra iglesia, aunque yo tenga que hacer agujero, vamos a tener ventana. Porque iglesia oscura no existe. ¿Quién es el rey de la oscuridad? Es Satanás. Nosotros somos hijos de luz. Yo estoy cantándole al Señor y quiero ver a mis hermanos que están al lado mío. Así sé quién desafina y quién no desafina. No voy a dar nombres porque sigue hermana Erika. Ya dije, perdón. Pero quiero ver a mi hermano. Ahora cuando veo, imagínense, cuando veo esas iglesias con humo saliendo, cuando veo esos shows que parece rock and roll, eso no es alabanza, hermano. Cuando vemos esos griteríos, gente corriendo, tirándose al piso, no, eso no es. Bueno, el trabajo de la iglesia no es crecer en número. Yo te hablaba con un pastor y el pastor estaba preocupado porque su iglesia, porque como yo ayudo aquí en Metrolina, tengo contacto con casi todos los pastores hispanos que son parte de la Asociación de las Iglesias Bautistas acá en Charlotte. Entonces el pastor, no, pastor, estoy preocupado, la iglesia no crece. Entonces yo lo escuché, ¿verdad? Porque internamente es la preocupación de todos los pastores. A los pastores nos encanta tener iglesias grandes porque nos gusta que nos escuchen. El pastor, no, yo soy feliz con 10 chicos, no, mentira. Adentro hay algo que te lleva a que tú querés, porque mi idea es lo que podés hacer con 50, no es lo mismo que podés hacer con 300. Lo que podés hacer con 300 para alcanzar gente con el evangelio no es lo mismo que podés alcanzar con 1000, obviamente. Pero el pastor estaba preocupado porque la iglesia no crecía. Entonces lo escuché, no hablé, lo cual es bien difícil para mí, ¿verdad? Yo tomando mate ahí, y al final le dije, hermano, yo te aprecio, vamos a orar, pero tú entendés que Dios no te llamó a tener una iglesia grande. Dios te llamó a ser grande a la iglesia. ¿Sabe cuándo una iglesia es grande? Cuando la gente que forma parte de la iglesia crece espiritualmente. Cuando la gente empieza a abrir la Biblia y a entender. Hermano, eso de los métodos, hubo una época acá que había métodos de evangelismo y de crecimiento. Y mire que yo me leí todos los libros, perdí tiempo. ¿Para qué valen tantos libros? ¿Sabe cuál es la mejor manera de hacer crecer la iglesia? Es lo que dice Efesios. Preparando, edificando a los santos para la obra del ministerio. El trabajo del pastor no es que estas cosas te llenan. El trabajo del pastor es que cada uno de ustedes pueda abrir la palabra de Dios, pueda discernir y pueda entender estas cosas. Hoy es esencial porque Pedro nos está diciendo que de acuerdo a que fuimos salvos tenemos que tener esperanza. Tengo que vivir una vida en santidad. Y después nos va a decir que tengo que honrar a Dios. Hermano, el verdadero crecimiento de la iglesia son ustedes. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia no es un edificio, no es una institución, es un cuerpo espiritual y sobrenatural que está formado por todas las personas que están vivas en este momento que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. No nos conformemos, vivamos como tenemos que vivir. No dejemos que el mundo moldee nuestra iglesia. Bueno, usted no sabe, pero nosotros tenemos cuidado en lo que cantamos. Usted nunca va a ver una canción que no esté de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Porque la miramos, pensamos, leemos las letras, porque es importante lo que cantamos, ¿verdad? Incluso esa desde el fondo del mar, que parece divertida, ¿verdad? Está basada en principios bíblicos. Me guía Él, Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Todo lo que cantamos, hermano, el domingo nosotros nos juntamos acá, ¿a qué? A cantarle alabanzas al Señor, a reconocer lo que es y a conocer y estudiar su palabra. Ese es el principio. Y si de acá no salimos diciendo, flauta, capaz que en esta área yo no lo estoy haciendo tan bien. Yo siempre digo, los pastores somos los que nos llevamos los primeros cachetazos de parte del Señor. Porque yo tuve que pensar todo esto. Yo tuve que ver ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Yo tuve que empezar a identificar áreas en mi vida en las que quizá no estoy actuando como debería. Porque si yo lo leo bien, la santidad acá no es opcional. No es que me están dando la opción A o B, ¿verdad? Como cuando va a Subway, hay una cosa que me aterra, llevo 15 años en este país, me aterra ir a Subway a comer un sándwich. Porque uno quiere el sándwich y le preguntan, ¿qué pan? ¿Blanco o tostado o no? ¿Queso este o queso el otro? Son 80.000 preguntas, ¿verdad? No hay opción, no hay opción. Acá es esto, hay que hacerlo. Y no me tiren todas las pedradas a mí, ¿eh? Esto es para todos. No es para los líderes, no es para los ancianos, no es para los que cantan, no es para los que son maduros, ¿verdad? Es para todos.
Y cuanto antes empecemos a enseñar estos principios a nuestros jóvenes, empecemos a enseñar a las personas que recién comienzan el caminar con Cristo, se hace mucho más fácil. Hermano, yo tuve la bendición de que nací y conocí al Señor en una iglesia llamada Unión Centros Bíblicos, donde en la clase de la escuela dominical se sentaba el tío Roberto Ormeño, todavía está vivo el tío, y estudiábamos Efesios cuando yo llegué, y él pasaba 4 semanas en un versículo. Ya como viste, lo miraba así, ya me avancemos, hermano, que ahí lees la Biblia. Le sacaba tanto, tanto, tanto. Ahí te enseñaban la palabra, ahí aprendía. Y yo desde el momento jamás tuve duda de que la salvación se perdía. Un día me sorprendí porque estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, fuimos a una conferencia, había gente de varias denominaciones. Entonces salió una conversación en la mesa, que había un hermano, un grupo que quería una denominación que la salvación se perdía. Yo no dije nada, calladito y escuchaba, pero para adentro pensaba, ¿cómo podés vivir así? ¿Cómo podés vivir sin tener la seguridad de que Cristo pagó y que lo que Él dijo que estudiamos en la semana pasada, consumado es, pagado por completo, realmente es real? O sea, no tenés esperanza. Esta esperanza viva, esta esperanza real, no la tiene la gente que cree eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que si desde un comienzo nosotros sentamos las bases de lo que significa la santidad, de lo que realmente es, y la ponemos en el corazón y tratamos de vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide, iba a ser mucho más fácil que lo hagamos. Y déjeme avanzar un poco más. Vamos a ver el tercer punto de esta mañana. Lo encontramos en el versículo 17. Dice Pedro, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Permiso. Versículo 17 entonces. Los creyentes, dijimos, tienen que responder primero en esperanza, segundo, en santidad, tercero, en temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Honra. Honra. Reconocer quién es. Está inseparablemente unida a la responsabilidad de los creyentes de responder en la salvación, en esperanza, en santidad, está la responsabilidad de honrar a Dios. La frase, mire lo que dice ahí, la que estamos leyendo, conducíos en temor, significa en reverencia, no es miedo. El temor de Dios no es miedo, aunque deberíamos, hermano, porque a veces por enseñar lo correcto, la gente se hace la idea incorrecta. El temor de la Biblia, el temor a Dios, es un temor reverente. Es que yo sé quién es Él, que Él es el creador. Jehová Rafa, como leímos, Él es el sanador, que Él es mi proveedor. Yo todo eso lo sé, ¿verdad? Pero el temor, eso me tiene que llevar a respetarlo, a honrarlo, a una autoridad máxima, a darle honra, a darle su lugar. Y Dios no es tu compadre, es tu Padre. Y yo sé que la Biblia dice, cuando dice el Espíritu clama, Abba, Padre, hermano, a mí me sale una vena acá y capaz que porque me estoy poniendo viejo cuando escucho a alguien orar, Papito Dios. Te entiendo, pero no es Papito Dios. Es el Dios creador del universo. No está a tu altura, porque a veces por esa familiaridad podemos olvidarnos dónde está Él y dónde está nosotros. ¿Se acuerda de los cinco fundamentales de nuestra iglesia? ¿Se acuerda que lo primero cuál es? Un alto concepto de Dios. Nosotros en nuestra iglesia entendemos y comprendemos de que Dios está en el cielo y que nosotros estamos en la tierra. Significa esa reverencia, asombro, respeto de presentarme delante de Él. El respeto hacia Dios, ese es el mandato de esto que Pablo está diciendo. La esperanza y la santidad tienen que producir honra, tienen que producir una vida de adoración. Cuando yo camino en humildad, cuando tengo temor de Dios, y voy a caminar obediente, voy a caminar en santidad, voy a caminar con seguridad. Y decía que el temor de Dios, ¿verdad?, es este reverente, pero miremos la otra parte también, ¿eh? Porque la Biblia dice que Dios es ¿qué? Que Dios es fuego consumidor, que nunca va a tomar por inocente al culpable. Horrenda cosa, dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa es caer, en las manos de un Dios vivo.
Claro que es un temor reverente porque ahora tengo una relación personal con Él, pero tener mucho cuidado, hermanos, de no confundirnos e irnos al otro lado. Este temor, dice Proverbios 9:10, ¿es qué? Es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El honrar a Dios es el primer paso que nos lleva a ser sabios. ¿Qué es sabio? Sabio es no tener solamente conocimientos, sino vivir esos conocimientos de una manera correcta. Bueno, hoy leemos tantas cosas, ¿verdad? Los que leemos, porque ya la gente ya ni lee. Y alguien me preguntó hace muy poquito tiempo, ¿pero qué leo? Me lea la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios? Es que lea la Biblia. Y cuento, historieta, revista de moda, revista de casa. No, lea algo que le sirva. Eso yo creo que a veces es algo que no entendemos. ¿Usted se da cuenta que el tiempo que tenemos, que el tiempo es un bien finito? Por eso Pablo dice, tienen que redimir el tiempo. Hay que usarlo bien. El tiempo que usted perdió haciendo otra cosa no lo recupera. Y ahí ya yo me empecé a tirar los latigazos. ¿Cuántas veces se nos van los ojos y el tiempo mirando algo en la televisión? No, yo no tengo Netflix, pastor. Ok. ¿Cuántas veces se nos van mirando el teléfono? ¿Cuántas veces se nos pasa el día y no hicimos lo que teníamos que hacer? Lo que quiero ir con esto es que la forma de conocer al Señor es a través de la palabra, a través de la Biblia. No hay sustituto, no hay. No puede tomar vitaminas para esto. No puede. No alcanza con lo que el pastor predica, lo que el pastor enseña los miércoles, lo que el hermano en la escuela dominical. No alcanza. Usted en la semana no abre la Biblia y la estudia, no la lee. Leemos el diario, ¿verdad? Las noticias, el horóscopo. Leemos. Estudiar es diferente. Y ojo, yo creo, yo creo que con el tiempo, ¿verdad? Antes teníamos todo que tener un plan de lectura de la Biblia, leíamos la Biblia 5 veces al año y todavía la hago 3, 4, pero leer es bueno, pero yo necesito profundizar. Yo necesito que alguien me llame y me diga, pastor, ¿qué leyó hoy? Y yo decirle un versículo, hoy leí este. ¿Y cómo le habló el Señor? ¿Qué dijo Dios ahí? Y Dios me dijo esto, esto y esto y esto. No se necesita tener un devocional de 4 horas, no se necesita leer 500 páginas de la Biblia por día. Se necesita tener tiempo de calidad. Y tiempo de calidad es cuando yo corto todo y me enfoco solamente en eso. ¿Me ha pasado que está hablando con alguien y está así con el teléfono? ¿Cómo se siente usted? ¿Cree que le están prestando atención? ¿Sí o no? No, claramente está en otro lado. Pues yo puedo hacer, me dicen algunos. Yo puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo. No dudo, podría hacer 2, 3, 4, 5, yo también. Pero guste la atención. Si viene alguien a hablar contigo y tú estás, es que yo me pongo así, si alguien viene a hablar conmigo, hola pastor, necesito contarle algo. Sí, qué bueno, yo estoy mirando partido de fútbol. ¿Qué estoy mostrando? Que no es importante para mí. Y no es que no pueda hacer otras cosas. Ahora que vamos con todo esto, con el temor, con la sabiduría, con el conocimiento, es que cuando usted tenga su tiempo con el Señor, y cierre la puerta, apague el teléfono, cierre todo. Yo aprendí algo para que vea que los perros viejos aprenden trucos nuevos. Aprendí a programar el teléfono cuando llego acá a la oficina, cuando estoy por ahí, entro ahí a sentar, se pone en work, dice focus work. Ni me entero de lo que pasa hasta que no salgo. ¿Verdad? Y después salgo, 20 mensajes. Pastor, no me escribió si estaba ocupado. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer el tiempo devocional, quiero dedicárselo al Señor. Quiero tener tiempo con Él. Dice, vamos a mirar, vamos a hacer un poquito. Sin quitar, quiero decir con esto sí, antes que se me vaya, porque dice, si invocáis por Padre, sí hay que recordar que Él es nuestro Padre. En el Mateo 6:9, en la oración, en el Padre Nuestro, y oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. No quiero decir con esto que tenemos que tener miedo, que es una figura abstracta, que no, sí es tu Padre. Y sí te podés acercar, pero tenés que tratarlo con la misma reverencia que tratás a tus padres terrenales. Y eso es algo que se está perdiendo, ¿verdad? Y a veces lo decimos como chiste. El hermano Nelson lo mencionó y dijo que somos la primera generación. Bueno, no, la que viene ahora, atrás de nosotros. La primera generación que le tiene miedo a los padres y le tiene miedo a los hijos.
Porque hoy los hijos son los que dominan la casa. Los hijos se hacen lo que los hijos quieren. Entonces, ¿qué es lo que vamos con esto? Si reconocemos el Padre. Y yo pienso, hermano, cuando nosotros éramos chicos, ¿alguna vez usted le llegó la contra a su mamá? ¿A usted alguna vez le habló? ¿A su mamá le contestó? Yo aprendí acá con mis hijos, que lo quiero tanto. Yo aprendí acá, no me gusta. ¿Cómo que no me gusta? ¿Y usted cree que había opción cuando yo nací? Mamá no me tiene que estar mirando ahora. ¿Usted cree que había opción? Oh, menú 1, menú 2, menú 3. ¿Qué querés, hijito? No, mira, con la comida, chao. Y mire que comíamos, era mi hermano, yo, mi papá. Y él comer rápido si querías el segundo plato. ¿Verdad? Pero, ¿o no? Imagínense nosotros contestándole a la abuela. Mirándola fea, mi abuela, ¿sabe qué? Tenía 70 años, pero unos brazos así, te agarraba así, más de una vez casi agarro la mano así, tuve que hacer así. ¿Qué quiero decir con esto? Es que una cosa no quita la otra. Ese temor reverente no quita que sepamos que tenemos una cercanía con Dios. Pedro no quiere que nos olvidemos que porque le honramos, Él es nuestro Padre. Pero como buen padre que es, y es un buen padre, Él lleva la cuenta de lo que hacemos. Hermano, cada cosa que nosotros hacemos estando aquí en la tierra, Dios toma cuenta de eso. Miren 1 Corintios 3, del 10 al 15, anótelo y yo leo el versículo para no leerlos todos porque se nos está haciendo la hora. Dice, lo voy a leer todo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Es un pasaje que se llama el tribunal de Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno, versículo 13, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, será probada. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Está hablando de creyentes, está hablando de los que estaban haciendo cosas, pero no estaban con los materiales correctos. Yo asumo que si usted hace algo de paja o jarrasca y le pasa el fuego, se quema. Chamuscado pasó el hermano, así quemadito. Va a ser salvo. Nosotros tenemos que construir sobre piedras preciosas, como nos dice. ¿Y por qué? Segunda de Corintios 5, el 9, el 10 nos dice, por tanto, dice Pablo, procuramos, estando ausentes o presentes, ser agradables a Dios. Miren lo que nos va a pasar, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este Dios, que es nuestro Padre, que requiere honra, que quiere que nos sometamos a Él, que tengamos temor a Él, que seamos respetuosos con Él, pero que entendamos que sigue siendo nuestro Padre, algún día nos va a pedir cuentas por todas las cosas que hemos hecho. Y esto es para los creyentes, esto es para los hijos de Dios. Ahora, no solamente en la eternidad pasa esto, porque acá en la tierra Dios también sigue juzgando. Esta advertencia acerca de cómo Dios es juez de los creyentes, porque es juez, y quiero entender bien, no quiero profundizar mucho porque nos vamos a ir del tema, pero el tribunal del Cristo o el bima no es un lugar donde hay un juez que está juzgando por algo bueno o por algo malo, es un tribunal de recompensa. Es un lugar donde vamos a llegar y Dios va a agarrar y va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a recibir la corona de justicia, ¿verdad? Que va a ser cómico, la vamos a recibir, la vamos a sacar y la vamos a poner en los pies de Cristo porque vamos a agarrar la justicia y si yo no hice nada, esto te pertenece a ti, Señor. Va a ser un lugar donde nuestras obras van a ser probadas. Y eso es para los creyentes. Para los no creyentes, ¿verdad? También hay juicio. En 1 Pedro 4, 17 dice, porque el tiempo es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienzas por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Qué está diciendo acá? Sí, está bien, vamos a ver un día que vamos a ser juzgados, ¿verdad? Que vamos a recibir fruto o pérdida por nuestras obras, pero va a haber un tiempo aquí en la tierra en que el juicio va a comenzar primero por la casa del Señor. Eso quiere decir que Dios está mirando su iglesia, ¿verdad? Cuando hay una iglesia que no hace lo correcto y el Señor no la disciplina, déjeme decirle algo, no es iglesia.
Cuando vemos en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, que habla de la exhortación que se les da como a hijos, que Dios al que ama disciplina, que somos hijos y no somos bastardos, muestra que la disciplina del Señor viene sobre sus hijos cuando los hijos no actúan de la manera correcta. Una iglesia que no hace lo incorrecto y no recibe la disciplina del Señor, no es iglesia en mi mente. Porque el Señor al que ama disciplina. Y Él es el más interesado en que la iglesia viva una vida en santidad. ¿Cómo se juzga dentro de la iglesia? El Señor no lo vemos, pero es el trabajo de la misma iglesia a veces disciplinar a los miembros, ¿verdad? Lo vemos en Mateo capítulo 16, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Si alguno peca contra ti, ve con tu hermano, y si habla con él, y si se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Anda con 2 o 3 testigos. Si aún así no se arrepiente, tráelo a la iglesia. Si no se arrepiente, tómalo como publicano y como gentil. Hay algo que no se habla en este tiempo porque no es popular y es la disciplina de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros pensamos en la palabra disciplina, ¿en qué pensamos? Si yo le digo, esta mañana discipliné a Matías, ¿qué es lo primero que piensan? Le están buscando la marca, ¿dónde le pegó el pastor con el cinto? ¿O no? Porque ese es el concepto que tenemos nosotros de disciplina. Pero esa no es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica es restauración. La disciplina bíblica es corrección. Es volver a encaminar al hermano que pecó otra vez en la comunión. Bueno, cuando yo estuve en una iglesia donde era miembro y hubo una epidemia de muchachitas jóvenes embarazadas. Parece que había algo en el agua. No había algo en el agua. La iglesia no había hecho un buen trabajo y no habíamos trabajado como iglesia. No habíamos tomado la responsabilidad de enseñarle a nuestros jóvenes, de sentar parámetros, de dejar mucho entrar al mundo, de permitir cosas que no habían dejado, no deberían nunca haberse permitido dentro de una congregación. ¿Verdad? No, yo, para que queden tranquilos, yo no era el pastor ahí, era miembro nomás. Pero en esa epidemia ahí yo aprendí mucho de lo que es la disciplina bíblica y el amor entre creyentes. Y una muchachita quedaba embarazada y la pasaban adelante y frente a toda la iglesia decían, la hermana pecó y ahora no va a poder tomar la Santa Cena y va a estar, no es comulgada, pero va a estar en disciplina. No puede participar, no puede dirigir ningún ministerio, bla, 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 bla. Pasaban los 9 meses, hacía el bebé, la hermanita venía, presentaba al bebé. A la siguiente semana, después que presentaba al bebé en la iglesia, bueno, venga hermana de vuelta. Acá la hermana, ahora sí la hermana. Ya pasó su tiempo de disciplina, puede otra vez volver a tomar la Santa Cena, puede participar en una actividad. ¡Qué terrible! Hoy me dan ganas de ir ahí, agarrarlos del cogote. ¿Qué estábamos haciendo, hermano? ¿Eso no es disciplina? ¿Quién habló con esa hermana que pecó para restaurarla? ¿Quién estuvo todo el tiempo con esa persona al lado para ayudarla a volver a la comunión? La disciplina es una herramienta que tiene Dios para que cuando el cristiano peca, los demás hermanos lo vayan a buscar. Hay una historia linda, ¿eh? En Primera de Corintios, ¿se acuerdan aquel que tenía relaciones con la esposa del papá? Que lo echaron de la iglesia, ¿verdad? Que dijo, echémoslo a Satanás. Bueno, cuando leemos el final de la carta, hay una historia de un hermano que vuelve y muchos dicen que fue ese mismo. Porque lo peor que le puede pasar a un cristiano verdadero es estar fuera de la iglesia. Un cristiano verdadero no puede estar fuera de la iglesia. Acá, hermano, donde usted tiene la cobertura, y cuando hablo cobertura, mire que no soy el apóstol Maldonado, ni eso que le vendo cobertura, sino no. Cobertura, estoy hablando de que acá nos cuidamos todos. Usted pierde esto de estar en la iglesia. Pierde de adorar juntos, pierde de leer la Biblia juntos, pierde de orar juntos, pierde de participar, pierde de que tiene ese contacto con los hermanos. Hay un proverbio que tendríamos que tener todo acá en nuestra mente: hierro se afila con hierro y el hombre, hierro se agudiza con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Le dice una mezcla de la Nueva Versión Internacional con la Reina Valera. ¿Cómo nosotros nos arreglamos con otras personas? La disciplina dentro de la iglesia existe. ¿Y con qué vamos con esto? Es que Dios es un Dios que disciplina. Déjeme decirle algo, por si alguno anda caminando ahí medio raro. Mejor que te discipline un hermano a que te discipline el Señor. Cuando llega la yo creo que el Señor nos da oportunidades. Nos da oportunidades de cambiar. Nos da oportunidades de arrepentirnos. Este temor, este que nos está marcando, este que nos está diciendo conducidos en temor, es un temor que va a dirigir nuestra conducta. Yo no peco porque tenga miedo a que la gente de la iglesia me descubra. Yo no peco porque le tengo miedo a Dios, porque le tengo temor, porque amo tanto a mi Padre y sé todo lo que hizo,
que no quiero fallarle. Bueno, si nosotros nos criamos así, yo creo que no hay mejor satisfacción para un hijo que ver a su padre feliz por algo que él hizo. Bueno, yo me acuerdo en el año 92, que tuve la oportunidad, muchos kilos atrás. Yo jugaba al fútbol y estaba en la selección juvenil. Y era el día que nos íbamos en el aeropuerto. Me acuerdo de esto porque tengo una foto. Yo vi la cara de mi papá, nunca la vi, lo vi tan contento. No le diga nada a mi mamá en esa época para que no se enoje. Pero yo pude ver que lo que yo estaba haciendo, y salvemos la distancia, ¿verdad? Salvemos la distancia porque estamos hablando de obediencia, de respeto. Pero yo entendí en ese momento que lo que yo hacía le daba alegría a mi papá. Y eso fue una cosa que me marcó desde muy época. Y son esas experiencias que tiene uno de la vida secular y que tiene que llevarla a la vida espiritual. No puede haber mejor placer para nosotros o gozo más grande que el Señor nos mire a nosotros y nos diga, hey, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Leyó la historia de Job? ¿Leyó la historia de Job en la Biblia? ¿Quién fue el que empezó a alardear de Job? ¿Satanás? No. Dios dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón justo, apartado del mal, que no hace nada malo. Dios mismo hablaba bien de Job, ¿verdad? Hay un pasaje en la Escritura que dice que iban a destruir la ciudad y si hubiera por 3 hombres, la fe de 3 hombres, creo que eran Daniel, Noé, y se me escapa uno, y Job. Si hubiera sido por la fe de estos 3, la ciudad hubiera sido salva. Y yo pienso, qué manera de exaltar a estos hombres, qué manera de reconocerlo. Entonces Pedro, y vamos a terminar con esto, Pedro quiere esta mañana que recordemos 3 cosas, que recordemos que tenemos que responder a la salvación con esperanza, que recordemos que tenemos que responder con salvación, que respondemos que tenemos que responder viviendo una vida que le honre, una vida que muestre que Él es nuestro Padre, que recordemos que un día vamos a comparecer delante de Él, que tu vida importa, que lo que tú haces importa, que tu manera de vivir importa. Hermano, estamos en el escaparate de todos. Todo el mundo está viendo, a nadie le importa cómo se porta un inconverso. Pero cuando un cristiano, cualquier persona puede robar, puede matar, puede asesinar. Pero si es un creyente y si llega a ser un pastor, es a big deal. Todo el mundo está mirando. Hay que recordar que estamos en este tiempo en el cual podemos hacer esta cosa. Déjeme terminar con esta pregunta. ¿Cómo estamos viviendo hoy delante del Señor? ¿Cómo tener la conciencia tranquila de decir, sí, Señor, yo estoy respondiendo a la salvación con esperanza? Ni me preocupo lo que va a pasar porque sé lo que viene. Puedo pararme delante de Dios, estoy viviendo en santidad. Si peco, porque todos pecamos, nos vendamos espejitos, pero lucho cada día por identificar, por despojarme del viejo hombre, vestirme, renovar mi mente y vestirme del nuevo. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Estoy viviendo con honra? ¿Estoy dando el lugar que Él se merece? ¿Tengo una mente enfocada que me lleva a tener esperanza? ¿Mi vida muestra una vida transformada que me lleva a vivir en santidad? ¿Tengo un corazón reverente o irreverente delante del Señor? ¿Tengo un temor real? ¿Sé quién es Él? Bueno, eso es lo que la palabra nos tiene que llevar. Porque le digo con sinceridad, cuando terminé de preparar esto y puse estas preguntas para examinación final, yo me di cuenta que hay cosas que hay que hacer mejor. Y hay áreas en las que uno tiene que seguir mejorando. ¿Se acuerda que Pablo dijo? Y tenga cuidado, el que crea que estar firme, que no caiga. El lugar más peligroso para estar de un cristiano es complacencia. Es creer que estoy haciendo todo bien. No, todas estas cosas hay que mejorar. ¿Usted cree que a veces al pastor también no le pasa que las situaciones lo superan? ¿Y la esperanza? ¿Qué pasó, pastor? ¿Dónde está la esperanza? Y que hay veces que no muestra con actitudes una vida transformada.
supuesto que sí, a todos nos pasa. No debería, pero cuando nos pasa, ¿qué hacemos? Vamos, pedimos perdón delante del Señor a la persona si ofendemos y seguimos adelante. Y lo del temor reverente, lo de tener honra delante del Señor. Bueno, ¿es realmente Dios lo central en mi vida? Yo creo que muchas veces no. Que a veces uno se ocupa en otras cosas que, como le decía, a veces no son intrínsecamente malas, pero que me separan de Dios, que no ayudan a que yo le dé a Él el lugar en mi vida que tiene que tener. Y en esto sí quizás me ponga un poco duro, pero si Dios no es lo más importante en tu vida, es porque tú tienes un Dios que no es el Dios de la Biblia. Tú tienes un Dios que te lo hiciste a tu manera. Un Dios que estás contento con que hagas un poquitito así. El Dios de la Biblia quiere tu entrega total. Él quiere que cada uno de nosotros dependa de ti. Tienen los 3 puntos para terminar una vez más, porque a mí yo tengo que repetir. Pedro dice estas 3 cosas. Dice que a la luz, en consecuencia, vamos a usar la palabra de la Biblia, por tanto, ahora tengo que vivir con esperanza, sabiendo lo que la esperanza es. La segunda cosa es como Dios me salvó, ahora tengo que vivir una vida en santidad, apartado del pecado. Y en tercer lugar, tengo que vivir una vida en temor delante de Él, de reconocer quién es Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, ver estas cosas que son importantes para nuestra vida. Gracias porque tú nos has dejado en la Biblia, Señor, la fuente de sabiduría total, donde podemos conocerte, donde podemos aprender lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Yo oro, Señor, que estas palabras que estudiamos esta mañana no sean mera información en nuestra mente, sino que lleguen a nuestros corazones. Que podamos vivir, Señor, dándote gracias porque ahora nuestro destino eterno está asegurado, porque ahora sabemos que pertenecemos a ti y que podamos vivir con esperanza. Que cada vez que las circunstancias nos sobrepasen, nos inunden, podamos mirar arriba y decir, no, Señor, yo soy peregrino acá. Yo tengo esperanza en que un día no voy a estar acá y voy a pasar la eternidad contigo para siempre. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad, apartados del pecado. Que nos ayudes a renovar nuestra mente, a identificar las cosas que nos separan de ti. Y quizás haya algo, Señor, que en este momento que nos está quitando la prioridad de que tú seas el centro de nuestra vida, sácalo, Señor. Remuévelo. Necesitamos tu ayuda para poder ser santos como tú eres santo. El estándar es grande, es inmenso, pero tú no nos vas a pedir nada, jamás algo que no podamos hacer. Y por último, Señor, a la luz de la salvación hermosa y preciosa que tenemos en Cristo, ayúdanos a honrarte, a vivir en temor a ti, a que tú seas, Señor, la persona más importante en nuestra vida. Que nuestra meta, Señor, sea verte sonreír. Que nuestra meta sea, Señor, ser obediente. Y todo esto lo pedimos no para vivir mejor nosotros, sino para que tú nos puedas usar, Señor, para alcanzar a esas personas que aún viven en tinieblas, que aún sus almas se encuentran condenadas, que aún sus ojos están cegados, Señor, por el príncipe de este siglo, y que si no resplandece la luz del Evangelio, van a pasar una eternidad lejos de ti, en un lugar de tormento, en un lugar de dolor, en un lugar de sufrimiento. Y si bien nos gozamos, Señor, en saber que nosotros no vamos a estar ahí, te pedimos que nos ayudes, Señor, que esta tu iglesia pueda ser un lugar con instrumentos útiles para ganar otros para Cristo. Señor, estamos en este lugar donde tú nos has traído. Y como decimos siempre, quizás no es un lugar tan grande como el que estábamos antes, pero es un lugar con tanta gente que te necesita alrededor nuestro. Yo no llegaba en la mañana y veía a esa gente conversando, arreglando afuera, y te pido perdón por no haber sido invitar a la iglesia, pero Señor, van por la vida en sus negocios sin saber que este mundo se termina, que este mundo va a finalizar, que algún día, Señor, nos vamos a presentar delante de ti. Y que si tu Hijo no es nuestro abogado, el destino que nos espera no es para nada ostentoso. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice lo que queda del servicio y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Nos alegra que hayas escuchado este mensaje de edificación. Nos vemos muy pronto.